Es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Conozco de años, pero pues no. Está fallando un poquito el micrófono. A ver ahí cómo se escucha mejor. Un poquito. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí el día de hoy. Escuchando la adoración, cantándole al Señor, la alabanza, recordé mi vida cuando mencionaban acerca de que Él es el camino, la verdad y la vida. Hace ya varios años, cuando me compartían el Evangelio, tenía una Biblia católica, y en medio de una confusión y frustración, yo le pedía al Señor, yo abría la Biblia, y yo le pedía de todo corazón que Él me dijera qué hacer, porque ya no me congregaba en la iglesia católica. Entonces, no sé, el Señor tuvo misericordia de mí y me llevó a Juan 14:6, donde dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Jesús. Fue ahí donde también tomé una decisión en mi corazón de seguir a Cristo y no al hombre, no a una denominación, de seguir al Señor hasta el fin. Y han pasado varios años y ha sido una aventura hermosa al lado del Señor. Pero bueno, vamos a estudiar la Escritura. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Estoy dando una serie en Guanajuato que se llama Un Encuentro con Jesús. Y quiero compartirles un tema de esa serie. Y cuando me refiero a un encuentro con Jesús, no me estoy refiriendo a ir a un congreso, tener un encuentro ahí, ¿verdad?, que nos transforme, aunque el Señor tiene misericordia cuando la gente va. Me refiero a ese momento cuando el Señor nos rescató, cuando nos salvó, cuando estábamos perdidos todos. Creo que muchos de los que están aquí pueden recordar ese momento. Yo lo recuerdo perfectamente. Y a partir de ese momento mi vida nunca fue la misma ya. Me refiero a ese encuentro cuando tuvimos con nuestro Señor. La mayoría de los ejemplos que he compartido en esta serie en Guanajuato han sido de personajes en la Escritura que vieron al Señor Jesús físicamente en cada uno de sus encuentros personales. Por ejemplo, un hombre endemoniado. Cristo fue por este hombre poseído por demonios que habitaba en los sepulcros, en tinieblas, y que sufría mucho. Para los habitantes de Gadara, este caso, este hombre, era un caso sin esperanza. Sin embargo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. La mujer sirofenicia, una mujer con una fe inquebrantable que llevó su carga a los pies de Cristo. La Escritura dice que su hija era gravemente atormentada por un demonio y esta mujer perseveró hasta encontrar el descanso en Cristo de este problema que la aquejaba. Otro hombre que se encontró con el Señor es Nicodemo, un hombre religioso que no era salvo, era un hombre que no había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo 3 veces, es necesario que nazcas de nuevo. Seguramente por las noches recordaba estas palabras de Jesús que traspasaban su corazón. Tienes que nacer de nuevo. Una religión no salva, solo Cristo salva. El encuentro de un hombre leproso destinado a morir solo, alejado de lo que más amaba, su familia, y de asistir al templo para adorar a Dios. Era compañero de los muertos y de los endemoniados en las tumbas
que se encontraban en las laderas de los montes, y su clamor desesperado hacia Jesús fue: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor quiso. Extendió su mano y lo tocó. Un hombre ciego, el Señor Jesús abrió sus ojos físicamente, pero lo más importante, le abrió los ojos espirituales de tal manera que cuando sus ojos fueron abiertos, vio al hombre más precioso y maravilloso sobre la faz de la tierra. Este hombre fue cautivado por la misericordiosa mirada de Cristo a tal grado que lo siguió y vivió para glorificarle. Todos nosotros estamos representados en estos ejemplos bíblicos. Ellos vieron físicamente al Señor Jesús durante su encuentro personal, pero en este caso específico que vamos a estudiar, que es el encuentro de Pablo o de Saulo de Tarso con Cristo, no fue así. Él no vio a Cristo en persona, él escuchó su voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y hubiera sido maravilloso ver a nuestro amado Cristo en ese momento, que cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Pero somos bienaventurados porque, aunque no lo vimos físicamente, oímos su palabra, la cual creímos y seguiremos creyendo hasta el fin de nuestros días. Pero sabemos que algún día le veremos cara a cara. Y en ese día quizás sentiremos una mezcla de diferentes emociones. Como diría Bart Miller, quien escribió la canción de I Can Only Imagine, o solo me imagino. Rodeado de su gloria, ¿qué sentirá nuestro corazón? Danzaré ante ti, Cristo, o me asombraré. Me sostendré en tu presencia, o de rodillas caeré. Cantaré aleluya, o siquiera podré hablar. Solo me imagino. Hechos 9:1 al versículo 6. Un encuentro transformador. Pablo y su encuentro con Jesús es el tema de hoy. Hechos 9:1 dice la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o seguidores de Cristo, se traduce, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, gracias por todo, porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Todos lo cantábamos, Dios. Y no habrá momento más maravilloso, más hermoso, que cuando tú nos encontraste a nosotros, Señor. Ciegos, leprosos, perdidos, y tú extendiste tu mano de misericordia y nos sacaste del lodo, nos limpiaste y nos pusiste un vestido que representan el sacrificio de Cristo. Somos aceptos delante de ti por medio de sacrificio perfecto, extraordinario. Y damos gloria a tu nombre y damos alabanza a tu nombre, porque, Señor, tuviste a bien mirarnos con esa mirada compasiva, y nosotros hundidos en nuestras miserias, sin rumbo, ahí estábamos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu grande amor, Señor. Queremos el día de hoy escuchar tu palabra. Queremos que traspase nuestro corazón como una espada de dos filos que penetre, Dios, y remueva todo lo que no sirve de nuestro interior. Toda la gloria a ti, Cristo, toda la honra y la alabanza sea a ti en esta
tarde en el nombre de Jesús. Amén. Un encuentro transformador. Saulo y su encuentro con el Señor Jesús. ¿Quién era Saulo? Saulo, su nombre judío significa invocado o llamado. Y este nombre aparece 26 veces en la Escritura. Paulo, su nombre romano significa pequeño o poco, y aparece 165 veces. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones. Y el significado de su nombre judío nos habla de su llamado. Dios, en su conocimiento infinito y anticipado de todas las cosas, sabía que Saulo sería su instrumento para llevar su mensaje, el Evangelio. Y el Señor lo apartó antes de que naciera para que fuera su instrumento. Vayamos a Gálatas 1:15, rápidamente. ¿Cuántos de ustedes siguen las enseñanzas de Casa de Oración? Van a pensar que le copié a Chuy. Él está llevando una serie de personajes bíblicos de carne y hueso. Realmente me sorprendió porque el mismo domingo a la misma hora, cuando yo estaba compartiendo este mensaje, lo estaba haciendo en Guadalajara. Me dice mi esposa, mira, le copiaste a Chuy. Le digo, no, él me copió a mí. Qué humilde, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que dije, él le decía y ya estaba ya en mi estudio. Coincidían muchas cosas. Miren, el Señor lo apartó antes de que naciera para que fuera su instrumento. Dice, pero cuando agradó a Dios, esa palabra, cuando agradó a Dios. Ahí pon tu nombre, hermano. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Le agradó al Señor apartarlo desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. En Hechos 9:15 vemos que el Señor ya estaba preparando a Saulo de Tarso. El Señor le dijo a Ananías, ¿verdad? Un discípulo que vivía en Damasco. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De manera paralela, el Señor le estaba mostrando una visión a Ananías, aquí dicen Hechos. Le estaba mostrando a Pablo en otra visión, y se estaba dando de manera paralela. Entonces, mira, Pablo está orando y sabe que vas a venir tú, y que vas a poner tus manos sobre él para que él vea, porque había quedado ciego. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, Ananías sabía qué hacía Saulo. Odiaba a los cristianos. Así lo conoció Ananías. Y para él seguramente fue algo muy, muy difícil. Pero Ananías al final obedeció a Dios. Y en un ejemplo aquí, por ejemplo, algún hermano de aquí, ¿no? O al pastor Richard, que Dios le mostrara en visión, vea tal y con indicaciones específicas, dice, la calle tal, increíble, ¿no? Lo que hace el Señor. Y que le diga al pastor Richard, ve, porque acá en el reclusorio norte, ahí vas a encontrar al mocha orejas, y quiero que vayas y que ores por él. Porque instrumento, ya ven que está de moda mochar cualquier cosa, ¿no? Ya está de moda. Entonces, ya va Richard, pero es la lucha, ¿no? Dice, pero no, Señor, ¿con quién me estás mandando? Entonces Ananías luchaba con eso, porque vamos a ver más adelante que Pablo era sanguinario con los cristianos. Miren, Saulo, también conocido como Pablo, tenía una profunda convicción acerca del llamado de Dios para su vida, y en la mayoría de sus cartas quedó impresa esta convicción que era como un fuego en su corazón.
Por ejemplo, en Romanos 1:1, les voy a leer varios versículos. Si quieren anotarlos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado también a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En Gálatas 1:1 también dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y en 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y así como Dios escogió y llamó a Saulo, Él nos ha escogido y nos ha llamado a nosotros para que seamos instrumentos en sus manos, con la finalidad de llevar el único mensaje que nos rescató del infierno y que puede rescatar a todos los perdidos: el Evangelio de Cristo. No hay otro, hermanos. Y Dios, en su presciencia, Él sabía que Pablo sería su apóstol. De la misma manera, Él ya sabe que tú eres un pastor, un maestro de la palabra, un evangelista o un levita. Él ya lo sabe todo. Por eso en Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No quisiera decir lo siguiente y ojalá me equivoque, pero es muy probable que alguno o algunos de los que estamos aquí pudimos ser hijos no deseados o corrimos el riesgo de ser abortados. Pero Dios, en su perfecta soberanía, no lo permitió. Y antes de que naciéramos, Él ya nos había apartado para ser sus hijos, para ser sus siervos. Yo tengo una pregunta para las mujeres. ¿Qué harías si estuvieras embarazada y el bebé que viene en camino tiene riesgo de nacer deforme o retrasado mental? ¿Qué harías, mujer? Amada mujer, Dios es capaz de mostrar su grandeza y su poder en nuestros defectos y debilidades. Él es capaz. Él toma lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Él escoge lo vil y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Pablo, su nombre romano significa pequeño o poco. Dios usó al pequeño, al débil Pablo, para avergonzar a los sabios y vencer a los más fuertes con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría del mundo, no con la psicología, no con la metafísica, con la sabiduría del mundo. Y Cristo es la sabiduría de Dios y lo encontramos solo en su palabra. La primera vez que encontramos a Saulo, con el nombre de Saulo, en las Escrituras, es en Hechos 7:58. Vayamos rápidamente. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El joven Saulo fue testigo del primer mártir cristiano de la iglesia, Esteban. Y estuvo tan cerca de este homicidio que los asesinos colocaron sus ropas a los pies de él. Y no solamente fue testigo, sino que aprobó la muerte de Esteban. Más adelante aquí en Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Otra versión dice: también Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. En otro versículo, en Hechos 22:20 dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Por qué aparece en la Escritura, en algunos versículos, como Saulo de Tarso? Bueno, Tarso de Cilicia fue la ciudad de su nacimiento. Vayamos rápidamente a Hechos 22:3. Y dice: yo, de cierto soy judío,
nacido en Tarso de Cilicia, lo que actualmente hoy es Turquía, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En otro versículo, en Hechos 21:39, dice: entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces Tarso de Cilicia fue la ciudad de su nacimiento. Ahora, hermanos, casi por el mismo tiempo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, Pablo estaba naciendo en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, lo que hoy es Turquía. Y Tarso de Cilicia, la ciudad natal de Pablo, no era ningún pueblo insignificante, lo vimos en este versículo, sino una activa metrópoli de muchas culturas y con un importante comercio internacional. Los ciudadanos de Tarso, en donde nació Pablo, eran serios estudiantes de la filosofía, de todas las ramas del conocimiento en general, y eran apasionados por aprender cada vez más. Esta ciudad de Tarso en aquel tiempo ganó más fama que la capital de Grecia, Atenas, cuna de la civilización que nos dio, por así decirlo, a Homero, un poeta, Aristóteles, un filósofo, Alejandro Magno, un genio militar, y a Pitágoras, Platón, etc. Es decir, que en nuestros días Tarso sería una ciudad universitaria con mucho prestigio, como Harvard. ¿O aquí cuál es la de más prestigio? ¿El ITESI o el INEGI? ¿El ITESI? Bueno, haciendo algunas comparaciones nada más. En este ambiente se desarrolló Saulo de Tarso. Ahora, es importante mencionar que mientras Saulo crecía en Tarso, él no sabía nada sobre los planes de Dios en su vida, pero Dios ya lo estaba preparando y formando para encontrarse con hombres de todas las clases y con diversidad de hábitos y costumbres. Esta formación incluía ciertos detalles en los que él no tuvo nada que ver. Por ejemplo, Pablo no decidió el momento ni el lugar de su nacimiento, tampoco escogió a sus padres. Todas estas cosas y otras más fueron planificadas por la multiforme sabiduría de Dios, con el fin de preparar a Saulo de Tarso para que se convirtiera en el apóstol de los gentiles. De la misma manera nosotros, antes de conocer a Cristo, no sabíamos los planes de Dios para nuestras vidas. ¿O alguno de ustedes planeó ser cristiano? Hacemos planes de todo, con casarnos, tener una casa, un auto, ser millonarios, etcétera, ¿no? Pero nadie en su vida planeó ser cristiano. Odiábamos a Dios, odiábamos a los cristianos. ¿Cuántos de aquí odiamos a los cristianos? O cuando llegaban a predicarles el evangelio, ¿lo recibieron de inmediato? Son pocos casos, ¿no? Pero la mayoría le cerraban las puertas, no al que predicaba, sino a Cristo. Y adorábamos otras cosas que no eran Dios. De la misma manera, nosotros antes de conocer a Cristo no sabíamos los planes de Dios para nuestras vidas, pero Él ya lo sabe todo, y no solo eso, lo puede todo y está en todo lugar. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él no está limitado por el tiempo como nosotros. Él es eterno. Él es el alfa y la omega. Él al mismo tiempo ve el presente, el pasado y el futuro. Eso es impresionante. Yo no lo puedo entender. Nosotros antes de Cristo éramos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Es una fotografía perfecta del ser humano. Éramos borrachos, adúlteros, parranderos, mentirosos, chismosas, ladrones, drogadictos. Decía un pastor, nos decían los metodistas, nos metíamos de todo. Éramos de lo peor, hermanos.
Sin embargo, cuando la gente o tus mismos familiares miraban a un drogadicto empedernido que pronto moriría, Dios miraba a un siervo apasionado por su palabra. ¿Quién lo entiende, hermanos? ¿Quién lo puede entender? ¿Quién entiende la mente y los pensamientos de Dios? ¿Quién le dirá lo que tiene que hacer o no hacer? Él es Dios sobre todo y sobre todos, y su voluntad es perfecta. Y si estás aquí es porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad, que es agradable y perfecta. Tenemos a un siervo de Dios. Yo le prediqué desde hace muchos años. Él estuvo en el Cerezo. Algunos de ustedes igual lo han conocido. Él está en la alabanza ahora. Dios lo está usando ya para su gloria. Y una vez me contó algo que, dice, no te he contado esto, ¿verdad? Digo, ¿qué? Dice, de la desesperación cuando caí en la cárcel, dice, yo tenía mucha sed y no me daban agua porque creo que les hace daño. Y yo desesperado, si tomé agua de la letrina, de la desesperación que traía. Y lo ves, es un hombre transformado, un hombre que adora al Señor. De ahí nos sacó el Señor, hermano, de ahí nos sacó. A unos de su moralidad que los estaba conduciendo al infierno, como en mi caso. Y a otros de tantas situaciones, cuando se encontraron con el Señor, o mejor dicho, cuando el Señor nos encontró. ¿Quién era Pablo antes de Cristo, antes de que el Señor lo encontrara en el camino a Damasco? Vayamos a Hechos 22:3 nuevamente. (22:3) Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo era un hombre que conocía la ley y muy celoso de la misma. Tenía un gran maestro llamado Gamaliel. Sin embargo, este celo desviado de la gracia redentora fue precisamente lo que le llevó a odiar a Cristo y a sus seguidores. Y seguramente él se preguntaba lo siguiente: ¿cómo es posible que esta gente adore a un hombre muerto en un madero? ¿Acaso no conocen la escritura en Deuteronomio 21, la cual dice que todo hombre colgado en un madero es un criminal y maldito por Dios? No saben. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Él conocía esta escritura, que está en Deuteronomio 21, 22 y 23. Pablo odiaba a los cristianos y los quería exterminar. Lucas en el libro de Hechos nos narra que este odio llegó a tal grado que los arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Por ejemplo, en Hechos 22:4, donde estamos, dice, perseguía yo este camino. ¿Perseguía a quién? A la iglesia del Señor, a los seguidores de Cristo, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y mismo en el 5 dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Y en Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba.
Y en Gálatas 1:23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Desde la perspectiva de Saulo, el cristianismo estaba en contra de Dios. Por ese motivo quería destruirlo antes de que se extendiera más. Así que fue de sinagoga en sinagoga y de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres que fueron puestos en prisión y castigados. Y seguramente ellos fueron obligados a blasfemar contra el nombre de su Salvador. Y algunos de ellos fueron condenados a muerte después de ser castigados. En su celo asesino, Saulo no se conformó con llevar a cabo su nefasta obra solo en Jerusalén, sino que estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta, de tal manera que pidió cartas al sumo sacerdote para que le autorizara a seguir con esta labor también en Damasco, donde se encontró con el Señor. Por eso dicen Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Miren otra versión lo que dice, Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevárselos presos a la cárcel de Jerusalén. Por imposible que resulte, Pablo creía que al perseguir, castigar y encerrar a los cristianos, estaba rindiendo un servicio a Dios. Su celo desviado lo cegaba. Era un hombre muy religioso que necesitaba urgentemente un encuentro con Cristo. Urgentemente. Todos los de aquí ya tuvieron su encuentro con el Señor. Todos. Si no, urgentemente lo necesitas, hermano. Urgentemente. Y al hacer esto, él pensaba que le estaba rindiendo un servicio al Señor. Pero el Señor, ya lo había mencionado anteriormente, y en Juan 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso me suena a Santa Inquisición. Eso me suena a muchas cosas que han pasado en este mundo. Como por ejemplo, ¿no?, los que se ponen dinamita en su cuerpo y se hacen estallar y dicen Alá es grande, o piensan que es un servicio a su Dios. Están ciegos. La Escritura dice en el libro de Romanos que éramos aborrecedores de Dios, no amábamos a Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo es posible amar a alguien que no conoces? Cada vez que nos predicaban a Cristo, crujíamos los dientes como esos religiosos que asesinaron a Esteban. ¿Sí o no? ¿O soy el único? Recuerdo, el pastor Carlos que ha venido a predicar aquí, fue el que me compartió. Siempre, todas las tardes, me ponía yo a jugar fútbol. Ese era mi Dios, ese era mi ídolo. Y él iba y me predicaba, y yo decía por dentro, ahí viene otra vez. Ya voy a recibir a Cristo, ¿no? Ya para que se vaya. Era lo que, no se lo decía, lo pensaba de Dios. Conoce los pensamientos. Y siempre yo odiaba, ¿no? Él salía y desde su casa ponía alabanzas cristianas y decía, el demonio, ¿verdad?, que traía yo. Y adorando al Señor él y decía, ¿por qué escucha esa música tan fea? Y era esa lucha. Yo no acepté al Señor de inmediato. Yo lo rechacé. Y después de que yo había estudiado
parte de Sigmund Freud, de Friedrich Nietzsche, de todos los filósofos. Yo decía, ¿tú me vas a enseñar a mí? ¿Tú me vas a enseñar? Qué lamentable, qué horrible, ¿no? Cuando era el Señor Jesús al que estaba rechazando. ¿No te identificas con Pablo? ¿No te identificas con esta vida? Cada vez que nos predicaban a Cristo, crujíamos los dientes como esos religiosos que asesinaron a Esteban. Nuestras vidas tienen mucha similitud con la vida de Pablo antes de que Cristo lo encontrara en el camino a Damasco. Por cierto, Damasco significa fruto o planta de dulce fragancia. Qué bonito, ¿no? Vamos aquí a Hechos 9:3. Recuerdo que el pastor Carlos salía llorando de la casa de mis papás, porque le decían tantas cosas. Gracias a Dios resistió, pero mi mamá, idólatra, 100%, hueso colorado, y a mí me decía, no dejes, ¿no? O sea, no permitas que te hable, que no seas débil, y a veces, en verdad, hermanos, se los digo, yo quería caer de rodillas llorando, y mi mamá decía, no, ¿cómo puedes permitir eso? Y mi corazón se endurecía cada vez más. No queríamos al Señor. Teníamos una religión como quizás también ustedes. Dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí hay un principio muy importante. El que persigue su iglesia, persigue a Cristo. El que se mete con la iglesia de Cristo, se mete con aquel que la compró. Así que tengamos mucho cuidado. Y vemos lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Cómo ultrajan a la iglesia de Cristo en otros lados. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En esos versículos que acabamos de leer vemos el encuentro de Pablo con su Salvador. Y a partir de ese momento su vida nunca fue la misma. Es imposible, hermanos, es imposible que sigamos siendo los mismos. Pablo, de ser un hombre que aborrecía a Cristo y a sus seguidores, se convirtió en un nuevo hombre que amó profundamente a su Señor, a los cristianos y a los perdidos. Es imposible que siga siendo el mismo, es imposible. Yo recuerdo ese momento, es el momento más maravilloso de mi vida. Y estaba predicando el pastor, no recuerdo bien la enseñanza, pero llamó a la gente. Y yo sentí una profunda convicción de pecado en mi corazón, hermanos, que me arrastraba a los pies del Señor. Fue en ese momento cuando yo caí quebrado, llorando, sin detenerme por haber ofendido al Señor. Lloraba. Cuando me levanté, ya no era el mismo. Algo había pasado. Y ya han pasado ya muchos años. Muchos años, hermanos. Es el momento más maravilloso, el más grandioso de mi vida. No se puede comparar con nada en este mundo, porque ahí fue donde el Señor me salvó, me rescató.
Me enamoré profundamente de mi Señor. Por todos lados hacía versículos, pintaba, pescaditos, ¿va? Obvio. Pirañas, dice que el hermano. No, algo maravilloso. Las reuniones de jóvenes había 5. Miraba a un joven predicando y yo decía, yo quiero predicar como él, yo quiero ser como él. Donde vivíamos, recuerdo que vivíamos en una casa de cartón, no había casi de comer, yo recuerdo. Era feliz, no me importaba nada, era feliz. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para orar, porque mi familia se levantaba después y ya no había momento para orar. A veces mis papás me encontraban postrado, porque era el único camino que llevaba al baño. Hermanos, es lo más maravilloso, es lo más grande. Pablo, que aborrecía a Cristo, se convirtió en un nuevo hombre, que amó profundamente a su Señor y a los cristianos y a los perdidos. Y en el camino a Damasco le rodeó un resplandor de luz del cielo, dice la Escritura. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, dice la Escritura. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo llegó a la vida de Pablo como luz radiante para iluminar su vida en tinieblas, y nuestra vida era igual que la de Pablo. En Génesis encontramos una descripción perfecta de nuestra vida antes de que el Señor nos encontrara. ¿Cómo era? Desordenada, vacía y en tinieblas. Así estaba nuestra vida, vacía, desordenada y en tinieblas. Sin duda alguna, la conversión de Pablo es una de las más extraordinarias conversiones de toda la historia de la iglesia. Lucas la narra en 3 ocasiones en el libro de Hechos 9:1 al 22, de Hechos 22:6 al 16 y de Hechos 26:12 al 18. Pero ¿qué hizo que un hombre como Pablo, que odiaba el nombre de Jesús, que perseguía y asesinaba a los cristianos, se convirtiera en uno de ellos? Y no solo eso, sino que se convirtiera en el mayor propagador del cristianismo. ¿Qué pasó? La única respuesta que tenemos es que Saulo de Tarso se convirtió en un cristiano genuino cuando el Señor Jesucristo lo encontró en el camino a Damasco. ¿Y quién puede seguir siendo la misma persona después de haberse encontrado genuinamente con su Señor? Es imposible que nuestras vidas sigan siendo las mismas. Estábamos perdidos y Él nos encontró. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Íbamos al infierno y Él nos salvó. Estábamos en el lodo y Él extendió su mano llena de misericordia y nos limpió. ¿Quién puede ser el mismo, hermano? Nadie. Ahora bien, la conversión de Saulo de Tarso nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué es la conversión? La conversión implica un cambio en nuestra mentalidad, en los deseos de nuestro corazón y en nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado. Cuando un pecador se arrepiente, Dios hace una obra maravillosa y lo convierte en un hijo de Dios, en un cristiano. Los pecados que el pecador una vez amó, ahora aborrece. Y las cosas buenas de Dios que antes aborreció, ahora las ama. Son los síntomas, hermano, si eres un cristiano nacido de nuevo. Ahora me gusta adorar al Señor. Antes odiaba esa música, esas alabanzas. Ahora me gusta, amo la palabra del Señor. Esos son síntomas de alguien que realmente nació de nuevo. Pero si tú sigues amando el pecado, y es amando las cosas de este mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, hermano, tú no eres cristiano.
La conversión es una transformación completa, un amor nuevo en el corazón y una vida nueva en el alma. Saulo, al convertirse al Señor, dejó de oponerse al cristianismo y llegó a ser un gran defensor de la fe, un gran defensor de la fe. Un arrepentimiento genuino, la humildad, la entrega completa, la obediencia a Dios y la voluntad de sufrir por causa de Cristo fueron algunas de las cosas que experimentó Saulo en su vida desde el momento en que se convirtió. Y Pablo se enamoró profundamente de Cristo, a tal grado que no tenía tiempo de estar jugando al cristianismo. Toda su vida la vivió para aquel hombre que un día pensó que era maldito por haber muerto en un madero. Ahora ese hombre era el más bendito, el más hermoso y el más glorioso sobre la faz de la tierra y del universo. El más bendito, el más hermoso. Y él escribió las siguientes palabras: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos de Él. Eso lo encuentran en Romanos 14:8. Algunos comparan, o algunos teólogos dicen acerca de la conversión, que es la obra más grande, inclusive que la creación, porque dice que el Señor de la nada hizo lo que vemos, lo que es. Pero para convertir a un pecador y vil, tomó una masa de maldad y lo hace en un hombre nuevo, en una mujer nueva. ¿Y cuántos de ustedes conocen a alguien que realmente le entregó su vida al Señor y que lo convirtió? Yo conozco varios. Mi mamá era una de ellas, es una de ellas, mejor dicho. Recuerdo que cuando el Señor abrió mis ojos también, ella tenía una manda y me quería llevar a mí de... Es que yo prometí llevarte a... Y de rodillas, como dice el hermano, hasta San Juan. Le dije, yo no voy a ir, que sí, que no, y empezamos ahí. No, ahora es una mujer que ama al Señor. Yo puedo ver, yo creo que de cada 100 palabras que decía, 99 eran maldiciones. Y ya ven que a las mujeres se les da el hablar un poquito. No, una mujer transformada por el poder de Dios. Eso es lo que hace al Señor. Y lo adoramos por lo que Él es y lo alabamos por lo que Él hace precisamente. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estaba dispuesto a entregar su vida el apóstol Pablo por Cristo y por el Evangelio. Y en esta conversión que tuvo el apóstol Pablo, Dios siempre toma la iniciativa, como lo hizo en nosotros también. Por eso dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él ya sabía, hermano, que ibas a pecar, que pecaste y que pecarás, ya lo sabe todo. Él, aún siendo pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. ¿Y en qué consiste este amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que dice 1 de Juan 4:10. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo es de Él y para Él. Él siempre toma la iniciativa
Nosotros no encontramos a Dios, Él nos encontró a nosotros. La conversión siempre se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Jesús inició el encuentro que terminó con la conversión de Pablo. En el caso de Pablo, esta iniciativa divina se presentó por medio del llamamiento que el Señor mismo le hizo en el camino a Damasco. ¿Y cómo le dijo? Lo llamó 2 veces, Saulo, Saulo. Así como lo hizo con otros hombres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 22:11. Génesis 22:11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Génesis 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. 46:2. Y él respondió, heme aquí. 2 veces. Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. En 1 Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Saulo, Saulo. Francisco, Francisco. Dios te está llamando, por ejemplo, a los que aún no sirven. 2 veces tu nombre. Te está llamando el Señor a servirle. Seguramente cuando escuchó la voz de que lo llamaba 2 veces por su nombre, él pensaba en Abraham, él pensaba en Moisés, él pensaba en Jacob y pensaba también en Samuel. Y todo esto tuvo que impresionar a Pablo, pero faltaba algo que lo asombraría más. Y en Hechos 9:5 él le contestó, él dijo, ¿quién eres, Señor? Él se dirigió al que lo llamaba como Señor, y por supuesto que estaba pensando en el Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál sería su sorpresa? El Señor se identificó como Jesús, a quien él consideraba como un ser indigno, como un Mesías impostor. Es lo que siguen creyendo los judíos. Vayamos ahí rápidamente a Hechos 9:5, que fue nuestra base de estudio. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿A qué se refiere esta expresión? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Con esta ilustración estaba comparando a Saulo con un becerro terco y a Dios con un ganadero que debe emplear a fondo el aguijón. ¿Qué era el aguijón? Una vara con punta de hierro para domesticarlo. Entonces el ganadero llevaba este aguijón, esta vara con punta de hierro, que servía para hacer andar al animal o hacerle parar o cambiar de dirección. Si el animal era rebelde, daba cosas contra este aguijón, lastimándose y enfureciéndose con las heridas que recibía. Y este era un vivo retrato de lo que le ocurrió a Saulo. Estaba persiguiendo y maltratando al pueblo de Cristo sin darse cuenta que eso equivalía a estar peleando y rebelándose contra Dios mismo. Hasta que Pablo se encontró con su Señor, fue que dejó de pelear y cayó de rodillas rindiendo su vida al Señor. Su vida fue
fue transformada a tal grado que ese hombre que perseguía a los cristianos y que odiaba a Cristo, ahora estaba dispuesto a predicar el Evangelio y a dar su vida por su Señor. Hechos 9:29. Y hablaba denodadamente, significa con valor, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos ¿qué? Procuraban matarle. ¿Algunos de ustedes lo han, por predicar el Evangelio, que lo quieran matar? ¿O están en riesgos de que solamente nos dicen aleluyas y ya pensamos que nos ponemos a llorar? Y miren, yo quiero contarles un poquito de mí, pero porque está relacionado con el tema, pero junto con el pastor Carlos nos íbamos a los camiones, a lo mejor lo ha contado él también, y bueno, nos subíamos, era con mi hermano Toño, algunos lo conocen, era el de la alabanza, Carlos el que predicaba, yo el que recogía la ofrenda. No, todo lo contrario, créanme, la gente nos quería dar dinero, no nos den dinero, en serio. Mucha gente a veces hasta nos quería dar dinero. Pero nos la pasábamos y salíamos en las tardes, ¿no? Sin conocer mucho de la palabra, íbamos y a los camiones y, a ver, Romanos dice esto y arrepiéntete, ¿no? Lo poquito que conocíamos. Un día hasta un camión andaba así estrellándose, yo creo, del poder, ¿no? Que se sentía ahí. Pero una vez también recuerdo que fuimos con el grupo de jóvenes ahí al Cerro de los Leones. ¿Quién conoce el Cerro de los Leones? Allá en Guanajuato. Y con un grupo de jóvenes drogadictos. Uno ya me traía así como que en la mira. Así como que ya estaba bien enojado y hasta me jalaba y digo, bueno, no hemos pasado lo que pasó el apóstol Pablo. Y él se convirtió en un hombre apasionado por su Señor. No tenía tiempo de jugar al cristiano, él se entregó por completo. Hablaba con valor, dice la Escritura, en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Y ellos procuraban matarle. Y en Hechos 21:13, por ejemplo, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Quién puede decir esas palabras, amados? No solamente estoy dispuesto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, mas aún a morir por el nombre del Señor Jesús. ¿Quién está dispuesto a entregar su vida? Y físicamente, ¿no? Miren, ¿de qué habla este contexto? Vamos al contexto del versículo, aquí en Hechos 21:8. Dice, el otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este sí era un verdadero profeta, no como los que vemos el día de hoy. Dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Se pueden imaginar ese profeta? ¿De quién es este cinto? Porque el Señor dice lo siguiente, que lo van a atar y le va a ir muy mal, ¿no? ¿Y qué es lo que te dicen ahora los profetas
que escuchamos en los días de hoy. Otras cosas, ¿no? Prosperidad, salud, amor, o sea, todo color de rosa. No vas a sufrir. Sin embargo, los hermanos que estaban con Pablo, ¿verdad? No vayas, empezaron a llorar. Y querían que Pablo llorara con ellos. Dice, no me quebranten mi corazón. No solamente estoy dispuesto a que me aten, sino a dar mi vida por el Señor. ¿Qué hacen ahí quebrantándome el corazón? Él dio su vida por mí, Él me salvó. Él nos salvó, hermanos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Un predicador dice que, como lo encontró el Señor, dice que fue una noche, ¿verdad? A la siguiente día le estaba predicando un joven, tocaba ahí en su habitación, pero dice, cuando me encontró el Señor, yo de tanto tomar y tomar, yo me estaba ahogando con mi propio vómito, de tanto tomar. Así me encontró el Señor, decía este pastor. Él dio su vida, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Su vida fue transformada de Pablo. Fue una transformación maravillosa. La vida de Pablo nos habla del poder de Dios para transformar al peor de los pecadores. Él escribió lo siguiente en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso decía. También su vida nos da un claro ejemplo de que aquellos que han sido encontrados por el Señor Jesús son hombres y mujeres que los seguirán y los servirán toda su vida. ¿Amén? Toda su vida. Aquí no hay que ya me jubilé. No, aquí que ya terminé, ¿no? Que un descanso. No, hermanos. Hasta el último día que estemos ahí, perdiendo el aliento, a ese momento. Señor, vámonos ya, ¿verdad? Y bendito ese momento en que el Señor nos encontró, porque ha sido el momento más maravilloso de nuestras vidas. Alabado sea Cristo, hermanos. Toda la gloria sea a Cristo. Y todos los seres humanos necesitan urgentemente un encuentro con el Cristo Salvador, para ser salvos de la condenación y para ser transformados. Para ser transformados. ¿Ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Sí? Miren, hermanos, a veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Una vez le recomendaron a un joven que se había tatuado sus brazos. Le pagaban una fortuna para quitárselos. Y este joven dijo, no quiero que me los quiten. Porque cada vez que veo los tatuajes, me acuerdo de dónde el Señor me sacó. De dónde el Señor nos sacó. Y si, por ejemplo, tú sigues, no sé qué pensar a veces o qué decir. Es difícil explicarlo, ¿no? Porque yo sé que es el único medio para que tú puedas ser salvo y transformado es la palabra de Dios, nada más. Que vayas a la palabra, que examines tu vida, que examines cómo estás viviendo y que te des cuenta si realmente has tenido ese encuentro con tu Señor y con tu Salvador. Pero por los frutos podemos darnos cuenta quién ya le entregó su vida y quién no al Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo quisiera orar por los jóvenes.
Yo quisiera orar por los jóvenes que están aquí, los jóvenes solteros. Alguna vez, creo que inclusive en el último congreso de jóvenes, vi al pastor Chuy que hizo un llamado y les dijo: ¿quién tiene ese fuego por servir al Señor? Por entregarle su vida a Dios. Quizá ya se la entregaste. Y yo les contaba en Guanajuato que sin conocer mucho de la Escritura, salíamos a las calles y verdad, yo miraba gente llorando. Cuando caminas en santidad, cuando caminas honrando al Señor, Dios te usa. Y es maravilloso cómo el Señor puede usarnos. Y yo quiero orar por ustedes. Habrá un momento, quizá ya dijo Saulo, Saulo, Jacob, Jacob, y ya te está llamando. Y a veces un fuego en el corazón que no vas a poder soportar, como Jeremías, hasta que rindas tu vida y digas: sí, Señor. Yo aún estando sirviendo al Señor he tenido luchas como cualquiera. Y llegó un momento en que le dije hace poco al Señor: ¿sabes qué, Señor? Todo es tuyo. A donde me quieras enviar, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. Simplemente aquí está mi vida y a donde tú me quieras mandar. Y vi que el pastor Chuy les habló a los jóvenes que tienen un llamado, ¿verdad?, específico para servir al Señor también. Y no seas como unos jóvenes que conocí, que los escuché decir lo siguiente. Le decía: bueno, voy a estudiar, y no digo que sea malo estudiar, pero decían: bueno, y si no paso el examen, pues me pongo a servir al Señor. O sea, Dios no es un plato de segunda mesa. No es tu plan B, Dios. No es mi plan B. Si realmente Él te está llamando a servirle, es Él, va a ser Él. Y por otro lado también, pues es tiempo de prepararnos, tiempo de estudiar. Los tiempos son difíciles, sobre todo para la juventud. Es una época muy complicada, densas tinieblas por todos lados. Yo hace poco, en mi trabajo, después de conocer a un joven en aquel entonces, después de casi 10 años del trabajo, regresó pintado en sus labios, con 2 hijos. Imagínate la confusión que hay. Por obvias razones, como él me reporta en el trabajo, pues sí me sacó de onda. Dije: ¿qué onda contigo? Así le iba a decir, ¿no? Pero es trabajo. Pero es una situación muy complicada la que estamos viviendo. Después de verlo así, pintado como una mujer y enseñándome la foto de sus hijos, 2 niños, una señal confusa de todo lo que está pasando en la actualidad. Pero habrá jóvenes que entreguen su vida al Señor, que se pongan firmes en la fe hasta el fin, que digan: aquí estoy, Señor. Si pierdo mi vida, no la pierdo, la gano. No importa que no me case, Señor. No importa, mi vida es tuya. Y tú tienes un plan perfecto de todo. Tú no eres mi plan B, Señor, eres mi plan A. Y para aquellos que quieran seguir estudiando, estudien, prepárense en la palabra, porque los tiempos son difíciles y son duros. Solamente quiero orar por ti, joven. Si quieres ponerte en tus pies, yo no voy a que pases al frente. Y bueno, vamos a pararnos todos para hacer una oración. Yo quiero orar por todos los que están aquí. Oh Dios, no hay nadie como tú.
Tú hace ya muchos años me encontraste, Señor. Y a muchos de aquí también, Dios. Sufríamos mucho, Señor, sin conocerte. Hasta que te revelaste a nuestro corazón, a nuestra vida. Y así como ese ciego, Señor, nos abriste los ojos y vimos al hombre más hermoso, más maravilloso, aquel que es precioso, aquel que es de un valor incalculable. Te amamos, Jesús, te amamos y queremos seguirte todos los días de nuestra vida. Éramos nada, Dios. Gracias porque ocupaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque le has dado un sentido a nuestra vida, Señor. No somos nada sin ti. No somos dignos ni siquiera de que hayas volteado tu mirada a nosotros. Pero aquí estamos, Señor. Cuán amor, cuán profundo amor, cuánta misericordia. Gracias, Señor. Amado Dios, la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti. Señor, gracias por cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor. Yo te pido que los levantes, Señor. Yo te pido que los apasiones por tu palabra, por los perdidos, Señor. Que ellos se enamoren de ti, que te sigan a ti hasta el último día de su vida, porque prontamente los usarás, Señor. Ellos predicarán tu palabra. Cuando mucha gente, Señor, no daba un centavo por ellos, tú has dado tu vida, Señor. Tú has lavado sus pecados con tu sangre. Usa a cada uno de ellos, Señor, a las señoritas, a los jóvenes, que se aferren a vivir en santidad, Señor. Que amen, Señor, tu palabra. Que se tomen de tu mano todos los días de su vida. Que pongan siempre su mirada en ti. Que nunca la quiten, Señor, de ti. Porque, Señor, ese momento que quiten la mirada de ti puede ser el momento más peligroso de su vida. Que ellos puedan seguir, Señor. A cada joven te pido que lo bendigas, que sean jóvenes valientes, esforzados, jóvenes que se preparen cada día más, Señor, y que puedan ser luz donde quiera que ellos estén. Y te damos muchas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que vinieron a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Que muchos de ellos te han entregado su vida a ti, amado Dios. Y los que no, yo te pido que hables a su corazón, que hables como esas palabras que decías a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en la fe. Te pido que los bendigas y que los guardes, Dios, de todo mal, en el nombre de Jesús.